Bueno, como algunos de ustedes saben, yo vivo en un país donde es mayoritariamente musulmán y siempre he querido llevar el evangelio y es muy difícil porque ellos piensan que la Biblia está cambiada, que ha sido corrompida y casi caigo en la tentación de decirles, no, es que hay mucha evidencia. Históricamente podemos realmente comprobar la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero el Señor me dijo, no vayas por ahí. Yo lo que quiero es que tú demuestres con tu vida que mi Hijo Jesús realmente resucitó. Y de eso es lo que vamos a estar hablando esta noche. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en capítulo 15, de los versículos 12 al 22, él aquí está hablándole a los corintios porque hay algunos que están diciendo que la resurrección no va a pasar, que la resurrección no existe o las personas no van a resucitar. Y entonces él les dice que si entonces la resurrección, si no hay resurrección de los muertos, entonces eso quiere decir que Jesús no ha resucitado. Y que si Jesús no ha resucitado, pues entonces nuestra fe es completamente en vano. Si alguien quisiera destruir el cristianismo y decir, no, esta religión no es verdad, lo único que tendría que hacer es comprobar que Jesús realmente no resucitó de los muertos. Y entonces dice Pablo, si no resucitó Jesús de los muertos, eso quiere decir que entonces nosotros todavía estamos en nuestros pecados. Y entonces nuestra fe de verdad no vale para nada y somos las personas más, seríamos las personas más desdichadas de todo el mundo. Pero la verdad es que Jesús sí resucitó y que hay una tumba vacía. Y eso es lo que nosotros celebramos en días pasados, que Jesús realmente resucitó. Así que nosotros vamos a ver que estas tres bendiciones que hemos recibido del Señor, aparte de muchas otras, comprueban de alguna manera también que Jesús de verdad ha resucitado. Amén. Entonces, lo primero que el Señor nos ha dado, gracias a la resurrección de Jesucristo, es que nos ha dado su Espíritu Santo. Hemos recibido el Espíritu Santo de Jesús. En Hechos 2:38 leemos esto. Aquí está Pedro, el apóstol Pedro, dando un sermón a todos los judíos, todas las personas que estaban reunidos ahí para celebrar el día de Pentecostés. Y al final les dice Pedro, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces el Señor nos dice, si ustedes se arrepienten, si ustedes piden perdón por sus pecados, van a recibir al Espíritu Santo. Ahora vamos a ver. Para poder nosotros recibir el Espíritu Santo, primero tenía que haber muerto y resucitado Jesús. Nosotros no podíamos haber recibido el Espíritu Santo sin que Jesús muriera y sin que Jesús resucitara. De hecho, Jesús mismo lo dice. Leemos Juan 16:7. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, y este es Jesús hablando, porque si no me voy, el consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Aquí Jesús está hablando acerca del Espíritu Santo. A él se refiere como consolador, como consejero. Y les dice a sus apóstoles, a sus discípulos, si yo no me voy, si yo no muero, entonces, si yo no resucito, entonces el Espíritu Santo no puede venir a ustedes. ¿Y por qué es que no puede venir el Espíritu Santo? Porque tiene el Señor primero que perdonarnos nuestros pecados. El Señor nos creó para que pudiéramos vivir con Él eternamente. Él quería vivir dentro de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Pero donde hay pecado, entonces el Espíritu Santo, no es que no pueda vivir el Espíritu Santo, es al contrario. Donde está el Espíritu Santo, no puede haber pecado, porque el pecado es destruido en la presencia del Señor. Su santidad lo destruye. La Biblia dice que Dios es como un fuego consumidor y nosotros seríamos como unas hojitas secas, que cuando estamos cerca del Señor, pues nos destruiría su fuego. ¿Por qué? Porque hay pecado. Ahora, en la Biblia leemos que Jesús perdonó pecados, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no habían de recibir estas personas el Espíritu Santo?
Pues muy sencillo, porque el Señor Jesús tenía que pagar por esa deuda, tenía que pagar por el costo de ese pecado para que pudiéramos recibir el Espíritu Santo. El Señor nos perdona, es misericordioso, pero tenía que hacerse justicia. Entonces, a nosotros no nos cuesta nada, pero a Jesús le costó la vida. Entonces, para que nosotros pudiéramos recibir ese Espíritu Santo, el Señor tenía que limpiarnos de nuestros pecados y la deuda que teníamos del pecado tenía que haber sido saldada. Es ahora cuando nosotros íbamos a poder recibir al Espíritu Santo. Amén. Ahora, en una ocasión, antes de que fuera crucificado el Señor, les dijo a sus discípulos que Él se iba a ir, que iba a tener que ser muerto, pero que iba a resucitar al tercer día. Y los discípulos pues se pusieron muy tristes, ¿no? Y Jesús para consolarlos les dijo estas palabras: no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Y aquí es donde el Señor les promete el Espíritu Santo para que esté con ellos. Y hay algo que quiero que notemos, que el Señor dice que no nos va a dejar huérfanos. Y esto significa que cuando una persona no tiene el Espíritu Santo, realmente anda como huérfano en la vida. Y cuando nos ponemos a pensar qué significa ser huérfano, pues no nada más significa no tener padre ni madre, sino significa que uno carece de protección, carece de provisión, carece de instrucción, carece de disciplina, carece de amor. Entonces, el no tener al Espíritu Santo significa andar por la vida como un huérfano. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Jesús no nos va a dejar huérfanos, nos va a dar su Espíritu Santo. Cuando tenemos a Dios viviendo dentro de nosotros, el Señor nos protege, tenemos protección, tenemos provisión, no tenemos que andar como los gentiles trabajando y matándonos para ganar el pan de cada día. Dejamos que Dios nos provea. El Señor nos da su amor, nos hace sentir su amor. No estamos solos, tenemos un Padre que nos defiende, un Padre que vela por nosotros. Entonces, no somos huérfanos y eso nos los da el Espíritu Santo, esa sensación de ser hijos del Señor y esa afirmación de ser hijos del Señor. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos hace ser hijos de Dios y el que, bueno, está ahí siempre con nosotros gracias a la resurrección del Señor Jesús. Si Jesús no hubiera resucitado, no podríamos nosotros tener al Espíritu Santo. Amén. Número 2, la siguiente bendición que el Señor nos da, gracias a su resurrección, es que nos da una esperanza de vida. Sabemos que por el pecado entró la muerte y por eso es que morimos, por eso es que nos duele tanto cuando un ser querido se muere, por eso es que nosotros mismos no quisiéramos morir porque no es natural. Esto es causa del pecado, eso es una consecuencia del pecado, de nuestro pecado también. Juan 14:19 dice, este es Jesús también hablando. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. El Señor nos promete que vamos a tener vida eterna y porque Él vive, nosotros también vamos a vivir. Si Jesús resucita, nosotros también vamos a resucitar. Y es una promesa maravillosa que nos da el mundo. Para mí siempre esto ha sido la gloria del Evangelio, porque quizá para mí en lo personal no hay nada peor que se muera alguien. Porque siempre decimos en México, todo tiene solución menos la muerte. Bueno, pues con Jesús sí tiene solución la muerte. Y si alguien muere en Cristo, eso no es problema, lo vamos a volver a ver. Por eso es que para mí la gloria del Evangelio es esta, la esperanza de vida eterna. El Señor nos lo dice en Juan 3:16, no 19, perdón. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Esas son promesas del Señor. Si creemos en el Señor Jesús, vamos a tener vida eterna. Juan 11:25-26, le dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?
Algunas personas, especialmente los del pueblo del Señor, sabían que iba a venir un Mesías. Entonces ellos tenían fe en el Mesías que iba a estar en el futuro. Por eso es que dice aquí la escritura, aunque ellos están muertos, ellos creyeron en Jesús, aunque no lo vieron en su momento, pero ellos van a vivir. Y ahora nosotros que estamos vivos, si creemos en el Señor, jamás vamos a morir. Nuestro espíritu jamás va a morir. Qué maravillosa promesa. En Hechos 2, 29, 33, que de hecho es viene de un pasaje sacado del Salmo 16, 8, 11. Este es Pedro dando ese sermón del que les hablaba hace un momento. Dice él, hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, quien murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Cristo. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en los dominios de la muerte, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado a la derecha de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Amén. Entonces aquí el apóstol Pedro dice que como profecía mesiánica ya se había anunciado que Jesús iba a resucitar, que iba a morir e iba a resucitar. Entonces, ¿qué significa esto? Que si Dios ya lo había dicho y lo cumplió, y aquí Pedro dice, yo soy testigo ocular, yo lo vi, yo lo viví, entonces a mí nadie me puede engañar, yo sé que Jesús resucitó, pero eso está confirmando que la palabra del Señor que fue escrita hace cientos de años antes, se cumplió en el Señor Jesús. Y eso nos dice que nosotros creemos en un Dios que cumple sus promesas, que si Jesús me dice, porque yo vivo, tú vas a vivir, yo puedo confiar en esa palabra, yo puedo confiar en sus promesas. De hecho, el Señor nos mostró de manera muy clara cuántas profecías se dieron acerca del Mesías y se cumplieron, dónde iban a ser, cómo iba a vivir, cómo iba a morir, que iba a resucitar. Entonces, si el Señor nos está probando con su propia palabra que Él es fiel y es digno de ser creído, porque cumple sus palabras, entonces creemos que de verdad Jesús resucitó y que todo lo que dijo Jesús, que todo lo que enseñó el Señor es verdad. Amén. Y número 3, otra bendición enorme, preciosa que nos ha dejado el Señor es que nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado. ¿Se acuerdan que habíamos hablado la semana pasada acerca de la Pascua, cómo el Señor nos libró de la esclavitud del pecado? Juan 8, 31, 32 y versículo 34 leemos. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra y verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Jesús les respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. De hecho, cuando leemos todo el contexto de este texto, nos damos cuenta que Jesús está hablando acerca de su muerte, de su resurrección. Entonces le dice a las personas, si ustedes aceptan esta verdad, si ustedes la conocen, el saber y aceptar esta palabra los va a hacer libres. Entonces, ¿de qué nos va a hacer libres? Del pecado, de la esclavitud del pecado. Significa que ya vamos a tener el poder para no pecar. Antes no podíamos, antes queríamos hacer lo correcto y no podíamos, pero ahora si yo hago lo incorrecto es porque yo estoy decidiendo hacerlo, no porque no pueda. Entonces, Romanos 6:6 dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Si Jesús no fue crucificado, entonces nuestro cuerpo tampoco estaría crucificado con él y seríamos siendo esclavos del pecado. Seguiríamos queriendo hacer lo bueno y terminaríamos haciendo lo malo siempre, pero no. Nuestra vida realmente es un testimonio de que Jesús vive, de que Él ha resucitado. ¿Por qué? Porque ahora yo le puedo decir no al pecado. Amén. Primera de Juan 3:6. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca
ni lo ha visto ni lo ha conocido. Y esta escritura es muy clara y es fuerte. Podremos tener gente diciendo que son creyentes y alaban al Señor y todo, pero cuando vemos su vida en realidad, que viven en pecado, que siguen hablando mal de las personas, que dicen groserías, que disfrutan de la música mundana, que tiene letra inapropiada. Cuando vemos todo esto, entonces dice la escritura aquí que entonces no ha visto ni ha conocido al Señor. Cuando nosotros podemos realmente decirle no al pecado, nosotros somos testigos de que Jesús vive, porque Él nos ha librado del pecado, de esa esclavitud. Continuamos primero de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Amén. Entonces aquí dice la escritura que es el que practica el pecado. Yo no digo que seamos perfectos ya, porque quizá en algún momento de debilidad podemos caer, pero no es lo mismo caer o cometer un error por ignorancia que practicar el pecado. Practicar el pecado significa hacerlo una y otra vez. A veces sabemos que está mal y seguimos haciéndolo. Eso es practicar el pecado. Entonces, nosotros no practicamos el pecado. Nosotros estamos creciendo en santidad y cada día el Señor nos enseña cómo ser más y más santos, cómo obedecerlo de manera que a Él realmente le agrada. Amén. Y Jesús vino para esto, para destruir estas obras del demonio que nos quería tener atados en esclavitud a su pecado. ¿Ok? Y nosotros, realmente, nuestra vida se vuelve un testimonio de la resurrección, de la muerte y de la resurrección de Jesús. A mí no va a haber nadie que venga a decirme, no, es que esto no pasó, Jesús no murió, Jesús no existió. No, yo no puedo negarlo porque mi propia vida es un testimonio de la vida de Jesús, es un testimonio de que realmente resucitó. Entonces, cada uno de nosotros debemos llevar ese testimonio a todos aquellos que no creen, porque sabemos que quien no cree en Él, entonces no va a tener vida eterna. Por eso es nuestro deseo y pues nuestra desesperación a veces de querer llevar este mensaje. Pero recuerden que nosotros podemos estar seguros de que realmente este evento sucedió porque nuestra propia vida testifica de ello. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos con nuestra vida, que lo glorifiquemos por medio de lo que hacemos, de lo que decimos, para que nuestra propia vida sea un testimonio del maravilloso sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y si hay alguien quizá que nos vaya a escuchar que quisiera darle su vida a Jesús, esto es lo que tienen que hacer. Dice Romanos 10:8-10. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Amén. Entonces lo tenemos que creer y lo tenemos que confesar. Sin hacer esto, no hay salvación. Por eso tenemos que llevarle este mensaje a todos aquellos que nos rodean, primero con nuestra propia vida, con nuestro propio ejemplo, y después explicando el mensaje de cómo es que funciona la salvación del Señor. Y el Señor va a estar con nosotros y nos va a respaldar porque su Espíritu vive dentro de nosotros y porque Jesús vive. Así que creamos en las promesas del Señor porque es totalmente digno de confianza, nos los ha demostrado y demos gracias a Él por todo, en el nombre de su hermoso Hijo. Amén.